lección de inglés a través español. Eso es mi favorito lección por semana. No he hablado en español desde la última lección y es bueno para mí para practicar mi español también. Quiero intentar enseñar inglés a través de este tiempo, solo hablando a través español. No es fácil, porque español no es mi primer idioma, claro, pero creo que tengo suficiente vocabulario y estructuras y gramática más o menos para explicar un poco mi mensaje en inglés. Mi español es pero quiero intentar. Ok, so gracias para asistir a esta lección en vivo y también grabado también. No sé, la tema de esta lección es un artículo de noticias del jornal sobre Mallorca, la isla de Mallorca y más específico sobre casas en Mallorca. En inglés decimos real estate or property. Y este artículo es de New York Times y describir una historia sobre una casa en Mallorca, un villa, particularmente un villa en inglés, a villa. So es bastante interesante. No he leído este artículo antes. Quiero leer contigo ahora y al mismo tiempo quiero mostrar el vocabulario más importante, más complicado, más interesante en inglés a ti. Okay, so creo que es una buena idea, creo que es una buena actividad y perdón, lo siento por todos mis errores en español para pronunciar y todo. Es un poco gracioso, pero voy a intentar. No sé, aquí puedes ver mi horario. Por ejemplo, aquí es mi horario por la semana. Las semanas más o menos las mismas. Por ejemplo, cada mañana aproximadamente 8, 9 menos 4 doy una clase de gramática cada mañana. Y ojalá que puedes asistir cuando puedes. Y las lecciones también están grabadas y disponible en mi página de Facebook cada día también. Y tengo otras lecciones aquí, clases aquí, con tópicos, temas diferentes y puedes conectar, ojalá que puedes ver cuando quieres. Este proyecto es mi proyecto desde la inicio de la pandemia y todo es gratis, todo es libre desde ahí y estoy bien porque me encanta este tipo de proyecto y creo que es una buena manera para ayudar, para dar mi consejo, porque yo he enseñado por 12 años en inglés con gente de España, de Italia, Francia, Sudamérica y otros países también, y ahora todo es en línea. Y por eso estoy feliz con mi proyecto y con la habilidad de tecnología de Facebook y tal. También tengo mis gastos y si puedes y si quieres me ayudar, es posible aquí con mi información bancaria. Puedes hacer un transferencia y también quizás es más fácil a través de PayPal porque es posible para hacer un subscription mensual por cualquier cantidad que quieres también. Es una otra opción y toda la información es en mi post de Facebook arriba de mi página de Facebook. Toda la información está allí. Muy bien. Ok, próxima. Las redes sociales. Espera. Las redes sociales aquí. Si quieres seguir mis cuentas en
las redes sociales. Tengo Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest y WhatsApp. Y es posible si quieres escribir, quieres seguir aquí. Y mucho la información es diferente en TikTok en particular y tal. Ok, so es posible para conectar aquí si quieres. Y también si estás en una empresa, negocio, y quieres sponsor o como advertir o como apoyar mi proyecto, si estás en una empresa, puedo enseñar a la gente tu información aquí sobre tu empresa, sobre tu oferta, y creo que es una buena manera para mostrar tu información sobre tu negocio aquí durante esta lección. Y si quieres hacer eso, hacer contacto conmigo y podemos hablar sobre eso. Muy bien. También, si tienes un comentario, si tienes una pregunta, poner tu pregunta aquí en Facebook, decir hola también, y para interactuar con otra gente durante esta clase es posible aquí en Facebook. Ok, perfecto. Vamos a ver. Aquí tenemos el artículo de New York Times sobre Mallorca. Ok, y este artículo es lleno, totalmente lleno de vocabulario difícil, vocabulario fluente, vocabulario nativo y muy, muy avanzado este artículo, pero no pasa nada porque todavía creo que es muy buena para leer, para ver y para conocer. Okay. So, primera cosa es que yo leo en inglés para practicar pronunciar y también para dar una idea sobre el tema del artículo. Creo que es muy importante para entender el tema, el contenido primero. Ok, so leo un poquito primero y segundo, después voy a volver al inicio y explicar todas las palabras más importantes y cosas más importantes en cada párrafo. Esta es la estructura, más o menos, y método. Y ya, y vamos a ver. Ok, so aquí, como ya he dicho, en inglés, en particular en Estados Unidos, la palabra es real estate. Y eso es la industria, el campo de negocios para comprar y vender casas y property. En Estados Unidos se llama es real estate. Es posible en inglés, en Irlanda y en Inglaterra también real estate, pero es más típico solo property, la industria de property. ¿Ok? Y es importante para conocer esto. Ok, vamos a ver. Primero título. House hunting on Mallorca. A stone manor mixing Spanish-French styles, unrelenting demand from foreign investors has drained the Spanish island's inventory, spurring the government to take cooling measures. Primero que es más fácil para mí para hablar en inglés. Soy más cómodo cuando hablando en inglés, claro. Pero aquí es bastante avanzado este texto, este párrafo, este título es muy avanzado y muy interesante porque es muy fluente en inglés. Y ahora quiero mostrar un poco cosas. Primera cosa es el verbo en inglés to hunt. Eso es un verbo to hunt. Aquí es en forma de gerundio, como en español, pero el significado aquí del verbo hunt es como cazar. Creo que es cazar. Cazar, creo que no. Cazar es cazar. Por ejemplo, cuando las personas buscan por animales para, creo que cazar. So, es como buscar, encontrar cosas. Es como cazar. Creo que cazar, to hunt. Okay, and the person es a hunter. So, esta frase es muy típico en inglés con casas porque suena bien. House hunt.
en inglés como HH, suena un poco cómodo. House hunt es un verbo, como buscar por una casa. So, es muy típico para decir eso. Estás house hunting, gerundio, presente continuous, estás buscando por una casa. Entonces, aquí es el mismo house hunting, pero aquí tenemos preposiciones muy importante por Mallorca. Normalmente, por un país, por una ciudad, por una región, por una comunidad, normalmente en inglés decimos in, como I for Irlanda, IN, in Ireland, in Mallorca, in Spain, in Madrid. Es más típico in. Ok, por países, por ciudades, normalmente es preposiciones in. Pero ¿por qué aquí es on? No sé si tú entiendes, no sé si tú sabes por qué aquí es preposición on. Bueno, pues on normalmente es por superficie. On mi plantilla, on the pared, on the wall, on the screen, on the suelo, on the floor. Entonces Mallorca es una isla y porque es una isla, es normal y típico para decir on Mallorca, on la isla. So, porque es una isla, es más apropiado para decir preposiciones on, no in. Y el campo de preposiciones en inglés es tan muy importante y poco a poco quiero ayudar cuando vemos aquí en un texto, por ejemplo. Ok. Aquí, a stone mason, a stone manor. Un manor es un nombre de un tipo de casa, como un villa, un chalet, un manor. No sé exactamente qué significa un manor, pero seguro que es un tipo de casa. Stone es piedra. Y aquí es sustantivo, un tipo de adjetivo, es posible los dos, pero tenemos muchos expressions, frases con palabra en inglés stone. Por ejemplo, tengo una frase famosa, a stone's throw away. So aquí necesitas entender la palabra throw, en inglés es como lanzar, tirar. So away es como distancia. Entonces es posible para decir que el ciudad de Dublín es una tirada de piedra de mi locación, ubicación ahora, si me entiendes. So, entonces, metafóricamente, es posible para tirar una piedra a la ciudad porque vivo muy cerca. Más o menos eso es el significado. Es una frase muy típico, a stone's throw. Aquí tienes possession. Por ejemplo, la boli de Brian. En inglés es Brian's pen. Okay, so eso es la regla por possession en inglés. So aquí esta frase, a stone's throw away, a stone's throw from la ciudad. Okay. Claro, hay otras expressions, frases en inglés con piedra y stone. No puedo pensar ahora. Vale. Mixing. El verbo es to mix, es importante aquí. Y de nuevo, tenemos aquí sufijo ing, entonces es gerundio de nuevo. Pero el significado del verbo to mix es como mezclar. Y es muy importante en inglés porque tenemos otros contextos también to mix, como phrasal verb to mix up. Es como mezclar, como confundir, to mix up. Es muy difícil porque tenemos mucho expressions in English como phrasal verbs con prepositions más verbo. Entonces es posible mix up. Significa confundir, significa mezclar. Es importante también. Es posible también mezclar tus bebidas, to mix your drinks. Es muy flexible y muchos contextos. So, entonces aquí es como mezcla en el verbo estilos de francés y español. Ok. Aquí,
unrelenting demand from foreign investors, eso es el sujeto de frase. El verbo es has drained, muy avanzado, muy importante y quiero explicar ahora. So aquí sujeto, verbo y objeto. The Spanish Islands Inventory, ¿ok? Y después tenemos una otra cláusula diferente, ¿ok? So entonces, primero, el verbo. Aquí tenemos un verbo tener en inglés, have, en la forma de presente simple, tercera persona. Por ejemplo, I have, tengo, tienes, you have, he has, she has. So es de tercera persona. Más un otro verbo aquí. Y es un verbo muy, muy interesante aquí, el verbo to drain. Muy importante y necesito explicar un poquito. El verbo es to drain. Y sustantivo es posible en casa. Cuando tienes un techo de casa y lluvia mucho, de agua, caer y caer entra un drain. Entonces, de tubería, the drain es de tubería para extraer agua. So, eso es significa del verbo to drain, es como extraer. Por ejemplo, el adjetivo es drained y es muy típico para la gente para decir que estoy drained, adjetivo, mi sensación, mi sentimiento, y significa muy cansado, triste, no cansado, tired. Drained es una palabra más avanzado para decir tired, porque toda la energía extraer de ti durante el día. Al fin del día estás drained. ¿Ok? Tenemos una otra frase que suena muy bien and es muy famosa también. Brain drain es un poco complicado porque brain no es Brian. Yo soy Brian, pero brain es de cerebro. Ok, so brain es cerebro, algo como cerebro. Lo siento por mi pronunciación, pero brain drain es cuando todos, la gente que tienen educación, carrera de universidad, dejar su país para buscar trabajo en otro país. Entonces, perder toda la gente con carreras de universidades para trabajar en otro país. Entonces, perder toda la gente. Entonces, eso significa que es un brain drain. Toda la gente con carreras, con es complicado porque educado en inglés es un amigo falso, porque educado en español es polite. Es como tu manera. En inglés decimos polite, en español educado, pero en inglés educated significa academia. En inglés, colegio, university. Eso excuse me. Eso significa con libros, con estudios. En inglés, educated. Estás educated con libros. Pero educado en español significa en inglés, estás polite. Sos un amigo falso un poquito. Vamos, ok. So, eso es la fórmula para crear presente perfecto. Ok, so este verbo, tiempo, es presente perfecto. Con auxiliar verbo tener más participo. En español es como haber más participo. Ok, so it's the present perfect. Inicia el pasado, termina ya, pero las consecuencias están muy relevantes al presente. Eso es más o menos qué significa presente perfecto. Ok. Sujeto de esta frase claro, es bastante complicado porque tenemos 5 palabras, 6 palabras, 5 palabras y necesitamos entender todas las palabras. Primero es el verbo invest.
Invest en español es cuando poner tu dinero en algo. ¿Ok? Y olvido ahora qué significa invest en español, pero es cuando poner todo tu dinero en alguien, en algo. Es típico por las empresas también. Las empresas ponen sus dinero en algo para crecer más dinero. Eso es la intención, para crecer, para ganar más dinero, necesitas poner dinero al inicio. Invertir, creo que es invertir, es casi el mismo. Entonces el verbo es invertir, en inglés invest. Es típico con preposición in, eso es muy importante en inglés, to invest in, ¿ok? Pero más, aquí tenemos sufijo o or, que significa un person. Entonces un investor es un person o una persona que poner invertir en español. Más aquí es plural. Ok, so gente que ponen sus dineros es investors, muy importante. Más, aquí palabra foreign. The pronunciation es muy importante porque G es silencio. Entonces es posible para decir foreign. Solo foreign, foreign, foreign. Es como un person de otro país, un person de otra tierra. Es un person extranjero. So, entonces, la gente que invertir, gente están extranjeros. Típico en Mallorca, cuando la gente comprar casas, es normal que la gente está de otros países. Y eso es exacto que significa aquí. Más es la preposición from, la gente, de extranjero que poner dinero. Pero aquí, unrelenting demand, ¿qué significa esto? Es importante, es muy, muy importante porque aquí demand es flexible. Es un verbo, es un sustantivo también, es un adjetivo en otra forma. Demanding y significa una otra cosa y necesito explicar todo, creo que. Primero, adjetivo, demanding, es muy típico cuando quieres decir que un person es muy demanding en inglés. El person quiere muchísimas cosas, cada vez. Por ejemplo, tu jefe es muy demanding, exigente. Creo que es exigente cuando la persona, el person quiere todo. Ahora, muy demanding, ¿ok? Son adjetivos con eso. Entonces, el verbo es to demand, es como mandar o como querer. Ahora, quiero ahora, I demand, quiero ahora, I demand, ok, eso es un verbo. Y substantivo es de demand. Es muy típico por económicos, por negocios, por industria. Por ejemplo, ahora hay un gran demand por, no sé, por vacaciones, porque es julio y mucha la gente quiere tomar vacaciones. Entonces, la demand es muy alto. Pero en octubre, la demand por vacaciones es muy bajo porque la gente está en las escuelas, en trabajo y no es normal, no es típico por la mayoría de la gente para tomar vacaciones. Entonces, la demand es muy bajo. So, no sé exactamente la palabra en español para decir eso, pero es muy típico por economics. And aquí es el mismo. Entonces, the demand por casas en Mallorca es unrelenting. Es muy, muy importante porque el verbo en inglés, infinitivo, solo es to relent. ¿Ok? Es un poquito como parar. To relent es como to stop, parar. Y adjetivo es relenting y significa parando, un poquito como parando, es muy raro, pero es más típico en negativo. Unrelenting es cuando algo no para. Entonces, el tiempo, la temperatura es muy, muy alto cada día. Entonces, cada día es unrelenting. No para. Nunca para. Continua, muy alta, es unrelenting.
es muy buena palabra. Entonces, the demand, que la gente quieren casa, cada día, cada vez, de la gente extranjero, particularmente por casas en Mallorca, no para, continúa, es unrelenting. So, eso es muy interesante palabra, es muy avanzado, y lo siento un poquito por mi explanación, porque es un poco de mezcla de español y inglés y un poco de portugués también. Entonces, ojalá que puedas entender esta frase un poquito más fácil aquí. Entonces, unrelenting demand from foreign investors has drained the Spanish islands inventory. Aquí es un objeto de frase, pero ¿qué significa inventory? Eso es la palabra clave. Claro que tenemos un otro verbo en inglés como to invent, inventar, como crear, es un poquito diferente. So necesitas notar la diferencia entre el verbo invent y inventory, es diferente. Entonces, todo el mundo creo que entender más o menos el verbo to invent. Por ejemplo, Einstein invent muchas cosas. Eso es un verbo, pero inventory significa las cosas que la empresa tiene. Okay, específicamente hablando sobre empresas, sobre negocios, inventory es todas las cosas que la empresa tiene. Por ejemplo, edificio, productos, trabajadores, todo es inventory. Pero aquí, más específico, por Mallorca, la inventory de Mallorca, hablando sobre real estate, es todas las casas, todos los propiedades, pisos, casas, villas, manors, chalets, todos están inventory, como las cosas que tiene para vender. So es muy avanzado también en inglés, muy importante, pero muy bien. Entonces aquí tenemos una palabra fácil, porque es muy similar que español, un isla en español, pero pronunciation es muy importante en inglés, porque es silencio. No hablamos es, solo island, solo. Okay, so islands, y eso significa possession. Entonces la inventaría del isla, todas las casas de isla, de Mallorca. Spanish, necesitas tener cuidado aquí también porque hay una diferencia entre país y nacionalidad. Entonces, nacionalidad es Spanish, pero país es Spain. Es el mismo por otros países, por ejemplo, Ireland, país Ireland, nacionalidad Irish, France, French, Italy, Italian, etc. So, es típico por la gente para hacer un poquito errores aquí cuando hablan inglés, so ten cuidado con eso. Es muy importante porque tenemos más o menos 200 países, so necesitas conocer más o menos todas las diferencias entre los países y nacionalidades. Okay, so muchos explanación sobre solo dos frases, pero tenemos más. Okay, so house hunting on Mallorca, a stone manor mixing Spanish and French styles. Unrelenting demand from foreign investors has drained the Spanish islands inventory. Perder muchas casas porque no hay mucha más disponible. Más. Spurring the government to take cooling measures. De nuevo, muy fluente. No sé si tú entiendes esta frase, pero claro, the government es la gobierna, no problema, la gobierna. Pronunciation es muy importante porque government, N, es un poquito suave, government, so es más típico por la gente para decir government casi sin N. Entonces el verbo es to govern,
pero substantivo government, yes, but mucha gente solo decir government. So es interesante. Ok. A measure. Un verbo en inglés es to measure, que significa medir. Por ejemplo, measure, medir, medir. Pero un sustantivo también es un measure, una medida. Pero es típico en políticos para decir una medida es como una acción para hacer, para mejorar cosas o quizás no. Eso es una medida. Y creo que es similar en español, que puedes decir que eso es una medida para mejorar todas las cosas. So aquí es plural. Y aquí también adjetivo por medidas es como para cool, es como fresco. Es muy fresco, un poquito frío, un poquito como frío. Entonces medidas para hacer algo más frío, porque el mercado es muy caliente, el mercado es muy con mucha actividad, entonces necesitas reducir la intensidad del mercado, entonces necesitas tomar medidas para friar, para hacer frío el mercado, hablando. Ok, entonces es posible el verbo también tomar medidas. So, tomar medidas es típico to take measures, como tomar acción. Claro, ok, pero aquí es el verbo más difícil, pero muy buena, muy buena, muy fluente. El verbo es to spur y el frase más típico es to spur a alguien on. Es como animar. Ok, so es un poquito como el verbo animar. Tenemos otros contextos y frases también. Por ejemplo, es posible para decir en substantivo, the spur of the moment. Y significa que para tomar, tomo una acción, tomo una decisión en el spur, en el caliente, en el calor del momento, tomar mi decisión. So, in the spur of the moment es muy rápido, muy instintivo. The spur of the moment es muy famosa esta frase. Entonces el verbo es complicado para entender. The spur es como hacer algo, hacer una decisión. No sé si tú entiendes. Entonces aquí de nuevo es sufijo ing, significa gerundio. Spurring the government es como haciendo el gobierno para tomar medidas para hacer frío el mercado. Más o menos. Claro que mi frase en español no es perfecto, pero ojalá que tú entiendes más o menos. Ok, so eso es de título y subtítulo solo. Muy bien. Y aquí puedes ver de vía o como un manor de piedra del siglo XIX on Mallorca, porque Mallorca es técnicamente una isla, on the island. Okay. So es muy buena esta casa. Y puedes ver aquí piscina pequeña, muy estrecho. Y el cielo es magnífico con azul, todo azul. Fantástico, muy diferente que aquí. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos un otro tipo de título. 8 bedrooms near the coast of Mallorca. 8 habitaciones para dormir cerca la costa de Mallorca. Solo 2.74 millones. Creo que no es millones en español. 1 millón en inglés. 1.000.000. No sé cómo se dice 1 millón en español. De hecho, por ejemplo, eso es en inglés 1,000. Pero en español, eso es 1,000, mille. ¿Ok? Pero en inglés, con 6 O's, eso es 1,000,000. Pero en español, nunca me he hablado sobre este tipo de dinero, tristemente. Entonces, no sé cómo se dice este
número exactamente en español, pero en inglés es 1,000,000. Entonces, este precio es 2.74, en inglés million, con 6 números después de primero. Ok, primero párrafo de nuevo. Y si tienes una pregunta, si tienes un comentario, por favor, poner aquí tus comentarios y ojalá que están simpáticos, pero no pasa nada. Pero es posible para escribir aquí todos tus comentarios aquí en Facebook. Y creo que es una buena manera para comunicar, para decir hola también. Ok, continuamos con este párrafo. This 8-bedroom stone manor house is in the town of Sóller, near the northwest coast of Mallorca, one of Spain's Balearic Islands, in the heart of the Mediterranean Sea. Ok, continuamos con la próxima párrafo también. The home was renovated several years ago, but the owners maintained its original architectural features, a mixture of modernist Mallorcan and French styles, including high ceilings, arched doorways, elaborate moulding, and a fancy staircase, said Eddie Barrera, the director of Engel and Volker's Mallorca West Office. Ok, tengo dos opciones. Mi primera opción es para continuar leyendo en inglés para dar una idea sobre el artículo. Y la otra opción es para solo enfocar en uno o dos párrafos. Y no sé, es una gran diferencia, pero mi preferencia es para enfocar en solo uno o dos párrafos. Claro que este artículo es muy largo y hay muchas cosas y mucho texto, pero no pasa nada porque es bueno solo para enfocar en uno o dos párrafos para iniciar. Ok, so aquí es como this. En inglés tenemos 4 palabras muy importantes por singular y plural. Por ejemplo, mi boli. This boli. My pen, aquí, this boli. Esto, boli, no sé. Esta boli en español, pero en inglés, this boli, that boli. Plural, these bolis, these pens, y plural, those pens. So tenemos 4 palabras muy importantes para conocer en inglés, para distinguir entre singular y plural y locación también. This, that, these, those. Entonces, 8-bedroom es adjetivo aquí como habitaciones con 8 habitaciones, pero aquí es una palabra. Entonces es un adjetivo. Stone es un otro adjetivo como piedra. Manor house es como un tipo de casa de nuevo, un manor, un villa. Is, entonces eso es el verbo. Ok, so primeros palabras están sujeto, solo un sujeto. The 8-bedroom stone manor house. Verbo is. Preposición in por pueblo, ciudad, in. ¿Recuerdas? Por pueblo, por ciudad, normalmente por países también, in. The town, la pueblo de Sóller. Cerca, near. The north, norte. West, north. East, oeste. Siempre confundir en español la diferencia entre east and west, porque no sé, pero en inglés north, east, west, south. Entonces, northwest is aquí, northwest coast of Mallorca, one of Spain's Balearic Islands, in the heart of, en el corazón del Mediterráneo. So, entonces, en el centro, en exacto, muy central, in the heart of. Eso es una buena expression frase en inglés. Estás in the heart of the activity, in the heart of the company, in the heart of the city. Okay. La casa was renovated. ¿Qué significa esto? Entonces, el verbo es to renovate y significa como cambiado muchísimo, cambiar todo. Para renovate es típico por edificios, por muebles,
cambiar muebles, cambiar suelos, cambiar paredes, techos, todo cambiar por algo nuevo. Es posible para decir el verbo to renovate. ¿Ok? Pero aquí tenemos también el verbo en inglés to be, en español ser o estar, no sé, pero en inglés solo tenemos un verbo to be. En pasado, was, so pasado, renovated. Entonces esta fórmula de verbo con auxiliary to be más participle significa pasivo, de voz pasivo. No sé si tú entiendes el voz pasivo gramaticalmente, pero en inglés es posible, necesitas entender activo y pasivo. Y aquí es pasivo porque tienes auxiliary to be más participo. Several years ago. Esta estructura es como hace 2 años, hace 3 años, 2 years ago, 3 years ago. Pero several, ¿qué significa several? Es como varios, como mucho. Entonces, hace muchos años, several years, varios. En inglés decimos various, pero no sé exactamente ahora cómo pronunciar varios en español. Ok, son muchos años, hace muchos años, cambiar toda la casa por cosas nuevas. Pero, the owners, entonces el verbo es to own, como propiar. Entonces la gente que propia la casa están owners. Si recuerdas que antes tenemos sufijo or por orrio y arre, pero aquí es i por elefante y arre. Pero los dos sufijos or y ior más o menos significan un person o una persona. Entonces aquí es el mismo, es personas o person con plural, porque hay 2, 3 owners. Ok, maintain es más o menos el mismo en español, mantener en pasado, maintained. Su original features. A feature es como característica. Es posible por una persona tener una característica físico, physical features, o también tus características de persona. So eso es muy importante. Features de casa, features de persona, features de cualquier cosa. Entonces, por la casa, aquí mantener. ¿Qué significa eso? Esto significa un adjetivo posesivo. Por ejemplo, mi boli, tu boli, su boli, its boli es cuando no es masculino y no es femenino, el género no es declarado. Entonces, por un casa no es femenino, en inglés no es masculino. Y eso es diferente en español porque casa es femenina. Entonces, en inglés es neutral. Y por eso utilizamos el adjetivo posesivo, its. Entonces, las características de casa. Its original, architectural es muy difícil para pronunciar porque CH es como sonido de K. Architect es un persona como K, architect. Architecture es de asignatura y architectural es un adjetivo. A mixture, un mezcla de modernas, Mallorcan y French styles, incluyendo alto ceilings. Ok, so tenemos dos cosas en inglés. Tenemos a roof and a ceiling. So, por ejemplo, esta casa puedes ver aquí, en mi imagen aquí. Puedes ver aquí, fuera de casa, es the roof. Ok, so the roof. Pero ceiling es dentro casa. Al fin, arriba, aquí, puedo ver the ceiling. Con la luz, todo aquí es the ceiling. Pero roof es diferente, roof es techo. So necesitas ten cuidado entre roof y ceiling.
¿Ok? Tenemos otra frase importante en otro contexto, es a glass ceiling. Entonces, como techo de piedra. No, glass es una cosa que puedes romper en tu casa. Mira, puedes ver aquí en la casa pequeña, en ventana, y en la ventana tienes glass. Y es posible romper the glass. So, a glass ceiling es una frase por gente que tienen límite para ganar dinero. Y es muy típico ahora en la media para hablar sobre mujeres que trabajan en empresas y frecuentemente que estas mujeres no pueden ganar más que este nivel de dinero. Y eso es conocido como un glass ceiling. Es muy malo, no es justo. Entonces necesitamos romper esta barrera. Ok, so a glass ceiling es este tipo de cosa en negocios. Pero ceiling en casa es aquí, en habitación puedo ver ceiling, pero fuera tenemos un techo. So, entonces, en la habitación, espacio es muy alto en una particular habitación. Aquí interesante, tenemos la combinación de CH de nuevo, pero pronunciar diferente. Aquí es como K, architecture, pero aquí arched es muy diferente. Y eso es raro en inglés. Es muy importante porque tenemos dos tipos o tres tipos de maneras para pronunciar CH. Algo veces es como sh, arched. Otra cosa es como k, architecture. So, eso es difícil y necesitas recordar todas las posibilidades. A doorway es un vía. Cuando entras en casa tienes un doorway. Es como, en otra palabra en inglés, a hall. A hall. Molding es muy difícil as well, pero muy importante. El verbo es to mold. Y es como to formar. Ok, so cuando hacer una casa, construir una casa, necesitas mold con tus manos. Es como formar con tus manos. Como hacer algo con tus manos, to mold en una forma. Y utilizamos esta palabra como un metáfora por gente. Por ejemplo, si tú estás un jefe o una jefa en cargo de un equipo, necesitas formar tu equipo. So, es posible para decir necesitas mold tu equipo, formar. Ok, so aquí elaborate molding, este tipo de diseñando de casa. Fancy es muy importante también porque aquí tenemos staircase. ¿Qué significa staircase? A staircase es todos los escaleras cuando con esta forma. Es posible muy listo, muy recto también cuando necesitas ir por la otra planta. Necesitas utilizar the stairs. Y the staircase creo que es todo, la frame, toda la estructura. Es posible en esta forma también, staircase. Pero fancy es la palabra más importante y significa muy elegante, muy lujo. Es posible para decir fancy restaurant y significa un restaurante muy lujo, muy rico. So fancy restaurant, a fancy staircase, muy elegante, muy interesante, muy rico, muy importante. Ok, muy bien. Eso es 2 parágrafos y creo que yo he explicado muchísimas cosas, más o menos bastante básico, pero interesante, ojalá que sí. 2 parágrafos y vamos a ver un poquito más, quizás. Tenemos aquí en otro parágrafo y en otra pintura. Muy buena pintura. Aquí puedes ver
the ceiling, es muy alto, ceiling. The door, the archway is aquí, archway. And the staircase is aquí, the staircase. Y the hallway is aquí, este espacio es the hallway. Okay, so es quizás un poquito mejor para mostrar en pinturas las palabras. Ok, no sé, puedo continuar un poquito y quizás un parágrafo más, pero más o menos estoy terminando. No tengo más cosas para decir, solo continuar en esta forma. Y bueno, de nuevo, si tienes otra cosa para poner en comentarios, perfecto. Y puedo ver después y puedo responder después también. Ok, uno más, un parágrafo más. Gracioso con español. Ok, Sawyer is a fairly special village because it has influence from France, Mr. Barrera said of the town, which sits in a valley in the Tramontana mountain range, home to the island's highest peaks. French fruit dealers used to come to Sawyer to get oranges and other citrus, and a lot of Mallorcans went to France at the end of the 1800s and early 1900s when the island was fairly poor. They returned with money and French influence. Ok, interesante parágrafo. Espero que tú entiendes más o menos cuando leas. Pero hay palabras importantes aquí también. Por ejemplo, soler es sujeto. Este verbo ser is en tercera persona. A fairly special village. Aquí es artículo indefinido. Y cuando tenemos un artículo, necesitamos un sujeto. Y sustantivo, lo siento, sustantivo. Y aquí, pueblo, village, es sustantivo con a village. Pero fairly y special es adjetivo muy importante. Fairly es la palabra importante y clave aquí. Fair, solo fair, significa otra cosa como justo, como yo he dicho antes, justo, o como igual, justo. Pero fairly es como justamente, pero aquí es diferente. Aquí es como bastante. Ok, so estás fairly happy, estás bastante feliz. Estás fairly tired, estás bastante cansado. So fairly es muy importante en inglés. Y entonces aquí el pueblo es bastante especial, bastante importante. ¿Por qué? It, casi siempre en inglés necesitamos sujeto antes del verbo, casi siempre. Entonces aquí es un verbo tener en presente simple, pero sujeto es it y representa y significa pueblo. El pueblo tiene influencia de Francia. Señor Barrera, decir en pasado, no sé cómo se crear los verbos en general en pasado, pero aquí es el verbo decir en pasado simple, irregular en inglés. Say, said, of the town, which aquí es como pronoun relativo que, creo que es como que, o aquel. Sit es un verbo, normalmente por personas, sit, pero es posible también para describir una location de una cosa. Por ejemplo, la universidad sits en el centro del pueblo. So es posible para describir una location, para utilizar el verbo to sit. Es muy interesante. Y también es posible utilizar el verbo to lie como tumbar en inglés. Tumbar, to lie, es posible para describir la location de una cosa. Por ejemplo, the hospital lies en tumbar enfrente del supermercado. Por ejemplo, a valley es como, no sé cómo se dice exactamente en español, pero un valley es cuando tienes
montañas en cada lado, y esto es el valle. En la tramuntana, mountain range, range es como rango de montañas. Home to, casa a, pero es diferente, creo que home to en inglés significa que, por ejemplo, los picos más altos de isla están aquí, are home to. So, entonces, the Tramontana Mountain Range, aquí tienes los picos más altos de la isla. French fruit dealer. El verbo to deal es como negociar, como hacer negocio es to deal. Yo doy mis productos y tú doy tus productos en cambio. So es to deal. So, de nuevo, puedes ver aquí un sufijo er que representa un persona. Entonces, a dealer es un persona que hace negocio con sus productos. Y aquí es plural también. Próxima, tenemos una estructura muy importante, used to. Eso es para exprimir que tú haces algo frecuentemente antes, pero ahora no. Por ejemplo, I used to swim. Significa que swim es nadar. So significa que yo nadé, I swim in the past, swam frequently, pero ahora no. Entonces aquí the fruit dealers used to come to Soler en el pasado, ir a Soler muchas veces en el pasado, pero ahora no. To get oranges, claro que es naranjas. To get es como obtener. Quizás comprar, pero obtener. Y otros tipos de frutos citrus. Y muchos de Mallorcans, la gente de Mallorca, went, pasado de ir, go, went, pasado irregular, a Francia al fin del siglo XIX y el inicio del siglo XX, cuando the island, la isla, remember, pronunciation in inglés, island, was, el verbo ser o estar, was, en el pasado, fairly, ¿recuerdas? Fairly como bastante pobre. Ellos, volver, en pasado, porque para crear el pasado normal en inglés solo necesitamos añadir ed para crear pasado simple regular. Entonces el verbo es volver, return, y pasado simple returned con dinero y influencia de francés. Ok, muy bien. Perdóname por mis errores en español y para mis explicaciones malos. Claro, mi español es interesante, es gracioso. No puedo decir muchas cosas, pero intento hablar, intento explicar mis ideas, y algo veces es complicado, y hoy creo que es un poquito oxidante en particular. No sé por qué, pero todavía creo que el vocabulario todavía es muy importante y muy interesante y muy útil. So, recomiendo, sugerir en presente, no sé cómo se dice, I suggest, I recommend que tú leas este artículo de nuevo y en total para practicar leyendo, and es bueno para practicar y para leer. Es una buena actividad. Muy bien, eso es todo por hoy en mi clase de inglés a través español totalmente. Si tienes las preguntas, poner aquí tus preguntas y puedo responder ahora, después. Y nada más. Y gracias a todos. Y recuerdas que mi horario está aquí. Y tengo mi horario, como se dice horario en inglés, es como timetable o schedule. Y tengo clases diferentes y interesantes, creo que sí. Y por ejemplo, mi último
Mi última clase hoy es sobre la accente de Irlanda y vocabulario utilizando en Irlanda, y puedo hablar en inglés en esta clase, y yo hablo sobre el vocabulario que utilizamos en conversaciones en Irlanda y en Dublín, y utilizamos una serie de YouTube sobre Dublín. Es muy famoso en Irlanda y es interesante para escuchar a la gente hablando y después analizar y hablar sobre las palabras y estructuras y frases particular por Irlanda. Y creo que esta lección es muy interesante. Y tengo otros tipos de clases, por ejemplo, los exámenes de Cambridge, Advanced Proficiency y B2 First. Tengo muchas clases. Y esto es mi proyecto. Desde la pandemia, durante la pandemia, fue el inicio de este proyecto. Y mi intención es para enseñar en inglés a través de Facebook Live cada día, para dar mi consejo, mi ayuda con vocabulario, con todo. Y continúo porque me gusta esta estructura. Claro que tengo mis gastos, y si quieres ayudar, que si quieres contribuir, puedes hacer un, ¿cómo se dice? Tip. Olvidó. Si quieres ayudar, puedes hacer un transferencia aquí con mi bancaria, mi banco. Y alternativamente tengo PayPal, y es muy fácil para hacer un transferencia, un dinero o donation a través de PayPal también. Muy bien, y también aquí tengo las redes sociales, y Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest y WhatsApp. Y si quieres seguir aquí, es una buena idea también. Muy bien, nada más. Poner aquí tu comentario y decir hola, decir gracias, decir cualquier cosa, y puedo ver ahora. Thank you so much. I hope that you have a good day and pasa un buen día, y ojalá que hablemos pronto. Bye bye. Adiós.